Sí. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a lo que es la 7ª aula de poesía y contamos con la presencia de Aurora Luque, una poeta que, como bien va a decir Juan Manuel, pues la verdad que tiene un gran prestigio a nivel nacional, incluso internacional. Su poema ha sido traducido a bastantes idiomas. Voy a introducir un poco lo que es el aula de poesía, ¿no? Me voy a permitir que sea un poco intenso, no mucho. Voy a intentar no hacer demasiado pesado. De cuando hace ya 7 años celebramos por primera vez una conferencia a cargo del poeta Luis Muñoz, vislumbramos la posibilidad de organizarla periódicamente con la colaboración inestimable del Ministerio de Cultura y su programa Encuentros Literarios. Por supuesto, con el trabajo del profesorado que ha contribuido decididamente a su desarrollo y de la dirección del centro, que siempre vio en ello la posibilidad de que todos pudiéramos apreciar que la cultura no acaba en las aulas ni en las programaciones de contenido. Lo cierto es que desde entonces hemos intentado acercarnos al terreno poco transitado de la poesía, con el ánimo de saber transmitir, aunque la realidad se empeñe tercamente en demostrarnos lo contrario, la importancia de la poesía. Sobre todo en épocas de lugares comunes, de modas que inexorablemente reivindican espacios globalizados y minan la conciencia individual de las personas. Frente a ello, la poesía puede ser un buen remedio. Esa frase que desde algunas instancias se repite hoy puede no estar exenta de verdad. Corren buenos tiempos para la poesía. Allá donde haya que reivindicar, que denunciar, que reclamar, o simplemente que expresar, que compartir, que dialogar, la poesía ha encontrado su espacio. Su función social es innegable, aunque en épocas de bonanza su onda expansiva sea muy limitada. Soy consciente de que la poesía no es la sintonía de vuestros MP3, ni el texto de vuestros mensajes en SMS, ni siquiera la lectura preferencial que ávidamente buscáis en los abigarrados estantes de las librerías. Es difícil precisar por qué una persona acaba con un libro de poemas en las manos y cómo éste se convierte en una lectura que engancha. Yo, que tuve, me vaya a perdonar que me ponga como ejemplo, que tuve la inmensa suerte de que mi abuela vendiera en una de las pocas tiendas que por entonces había en Oluna, a finales de los años 70, desde colonia hasta helados, fajas casi ortopédicas, mariposas para las peticiones más desesperadas, carteras y, por supuesto, periódicos, revistas, enciclopedias por fascículos, novelas de Marcial Lafuente y Estefanía, fotonovelas de Corín Tellado, que seguro que no suena a nada, los clásicos juveniles de Bruguera. Yo, que tuve esa inmensa suerte, repito, encontré el terreno propicio para entregarme a la lectura. Antes las alternativas de ocio eran francamente más limitadas. En un pueblo como Luna, un pueblo de pequeñas industrias familiares, o jugabas en la calle o jugabas. Sin embargo, los medios días en verano, con 40 grados a la sombra, invitaban forzosamente a la siesta en camas turcas y a mí no me gustaba dormir. Así que, como bálsamo a mi desesperación, me entregué a la lectura. Era la única forma de franquear aquellas 4 paredes en penumbra en una época en que hasta los conejos se morían víctimas de secretos golpes de calor que atormentaban sigilosamente nuestras conversaciones. Dicen que a fulanito se le han muerto los conejos. El otro día salí y el calor me dio un bofetón. Entré de nuevo corriendo en casa como alma que se lleva el diablo. De alguna manera había que asumir que salir a determinadas horas en verano constituía una empresa muy arriesgada. Desde entonces, los libros y el desván de la casa de mi abuela, más conocida, para algunas personas que ya tienen cierta edad, por supuesto, como Donde para la alsina, se convirtieron en mis aficiones favoritas en aquellos interminables veranos de camisetas de tirantas, pantalones cortos y sandalias de goma, aparte, por supuesto, de las peligrosas escapadas al pie de la Berluna, a la Boca del Lobo, a la Cerrá o al Cerro Peloto, o de ir a nadar a los balsones, si lo sabían, de la Cueva de la Virgen. Todo lo que llegaba a mis manos lo leía con gran entusiasmo, desde Julio Verne a Mark Twain hasta las novelas de pistoleros. Yo allí, solo, con el viento arrastrando las hojas, silbando la música de Ennio Morricone a la espera de un duelo sin precedentes con un peligroso forajido. Yo allí solo, con el corazón acelerado por la emoción, precipitándome nerviosamente por los renglones de una novela hasta desembocar en una escena en que los protagonistas, después de pasar por mil avatares, se funden en un profundo e interminable beso que constituía el triunfo del deseo y la derrota de la censura más implacable. Yo allí solo, instalado en un mundo que en buena parte me enseñó a vivir como otros vivían, entregados al amor, a la pasión o al peligro en pos de la justicia y la libertad. Sin duda fueron buenos compañeros de viaje y juntos conquistamos innumerables batallas en buena vida.
Y un día, en mi familia, tenía fama de lo que por aquí llamamos ser registrador. A saber, persona con gran curiosidad que hurga en cajones en busca de objetos supuestamente fascinantes, y digo supuestamente porque esa presunta fascinación solo la sentimos quienes nos dedicamos a estos menesteres tan poco valorados. Un día, repito, en el polvoriento cajón de una arca destartalada, al fondo, como queriendo ser ocultados, aparecieron 2 libros, viejos aunque con la dignidad de lo antiguo. Nerviosamente los abrí. Uno de ellos era la segunda edición del poema de Cid, editada en la revista Occidente por Pedro Salinas en 1934, y otro una antología de poemas, concretamente de canciones y romances tradicionales. 2 libros que contaban con un sello que por entonces para mí fue incomprensible y que me llevó a preguntarle a mi abuela, y por respuesta tuve el silencio. Antes había mucho silencio. Ahora sé que ambos formaron parte del legado impagable de las misiones pedagógicas. Aquellos 2 libros que celosamente mantenía ocultos en ese misterioso cajón que yo solo conocía, a partir de ese momento se convirtieron en la alternativa perfecta a la siesta por prescripción facultativa. Doña Alda y su sueño premonitorio, o el Cid que en buena hora ciñó espada, comenzaron a conformar mi vida de tal manera que ahora tengo la certeza, pasados los años, de que en gran medida soy lo que soy por lo que he leído, o al menos de que estas y otras lecturas que se fueron añadiendo con el paso del tiempo han moldeado mi carácter y me han prestado algunas de las ideas que configuran mi ideario personal. Vuelvo a insistir, yo no sé por qué un niño o una niña acaban con un libro de poemas en las manos. Yo solo puedo contaros que yo fui uno de ellos, y como yo, otros muchos. Lo cierto es que algunos de esos niños, por la devoción que sentimos por la poesía, año tras año, nos reunimos en este salón de actos e invitamos gustosamente a escritores que sintieron posiblemente una pasión similar. Si no fuera así, seguramente estaríamos en casa echando una buena siesta. Eso sí, desde que se inventaron los aires agonizados, creo que ya no se mueren los conejos. Hoy contamos, vuelvo al inicio, en esta 7ª edición del Aula de Poesía con la impagable presencia de Aurora Luque. Bienvenida, sin duda una de las representantes de la poesía actual mejor valoradas por la crítica y por el público, y que nuestro compañero Juan Manuel nos va a presentar. Muchas gracias. Aurora Luque es natural de Almería, estudia filología clásica en Granada y trabaja como profesora de griego antiguo en Málaga. Por lo tanto, muy afortunada porque nació en Almería, vivió en Granada y vive en Málaga. Además de... ¿No se oye? Vamos a salto, ya está. Sí. Ella, además de poeta, dirige una colección de poesía en Málaga, escribe en el periódico local de Málaga, el Diario Sur, dos columnas, todas las 10. Y colabora con la Diputación de Málaga en el Centro de la Generación del 27. Su obra, ¿ahora? Su obra ha sido muy galardonada. Fue accesi al premio Adonai, un premio de poesía muy, muy importante, al premio Fray de León de poesía, es premio Rey Juan Carlos I de poesía, otro premio muy importante que lleva la publicación de la obra del visor, creo. Y bueno, aunque ella viene aquí a hablar de su propia producción poética, de su obra, va a leer sus poemas, por lo que ella creo que quiere ser reconocida. Para mí Aurora Luque es pues, una colega
de griego antiguo, y una excelente conocedora de la lírica, de la poesía lírica pues antigua, no solo de Safo, cuyos poemas leímos los que estuvieron en el curso de sexualidad que hicimos aquí, sino también de otros poetas griegos, ya traducido desde Homero hasta poetas de la corte de Justiniano, en una antología sobre poesía erótica griega. Además, es introductora de la poesía griega moderna con una traducción de María Laina, de una poeta griega actual. Aurora. Dejo con Aurora. Muy bien, pues ahora tendremos el mismo problema, supongo, ¿no? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Bueno, gracias por vuestras presentaciones. Yo de todas formas lo que quería hacer es un poco de abogado del diablo y quería pediros que olvidarais por un momento que la poesía quizá la conozcáis como parte de una asignatura, que es la literatura española, la literatura que se da en los cursos de lengua, como parte de la asignatura de lengua, que olvidéis por un momento que la poesía es una materia escolar. No quiere decir que no lo sea, y que no sea bueno que se diga, por supuesto, en los institutos, sino que también hay muchas otras cosas, y quiero insistir en esas otras, sobre todo sus orígenes. Supongo que todos tendréis canciones favoritas, tendréis alguna canción especialmente querida, que asociáis a un momento bello, hermoso de vuestra vida, o crítico, o importante. Y lo que yo quiero aquí es señalar que la poesía, cuando se inventa porque es necesaria, y es necesaria porque hace falta cantar, y hace falta que exista el canto. Desde el origen de los tiempos la gente ha cantado, y la poesía es la letra de esas primeras canciones. Lo que pasa es que luego se separa lo que es la canción, que se convierte muchas veces en un producto comercial, y lo que es la poesía, que va a los libros y que ya la leemos y no le ponemos música, no se graba siempre, sino que la leemos y escuchamos su música en la intimidad, y cuando la leemos en voz baja o también en voz alta, pero ya sobre el papel. Entonces, hay momentos en que los caminos se bifurcan. Pero yo quería recordaros que lo mismo que hay canciones importantes para vosotros, pues hay, y para todo el mundo, pues hay también poemas importantes, y la función es la misma, la de la canción y la del poema, por lo menos es muy próxima. Y es que las canciones están llenas de lo más verdadero que hay en la vida de la gente: el deseo, el dolor, la soledad, la intimidad, la comunicación amorosa, la desesperación, todo eso, la reflexión sobre la muerte, el consuelo ante la muerte, ante el paso del tiempo, todo eso está dentro de los poemas. Y para mí es tan importante que he dedicado la vida a ese asunto, estudiando y leyendo y preparándome para escribir yo poesía, y he tenido que leerme, he querido leerme y conocer la de todos los poetas posibles que he podido leer en lenguas originales o traducidas. Y por eso es muy importante, porque para mí es como si desde el pasado, o de poetas que no están cerca, me llegaran voces que me cuentan las cosas verdaderamente importantes de la vida. Como si me las dijeran al oído, puestas con palabras misteriosas, y palabras que no son las palabras cotidianas de los telediarios, ni de la radio, ni de la conversación cotidiana y con la familia, sino que son palabras hermosas, bellas, seleccionadas de las más hermosas que hay en el lenguaje, y me hablan de la verdad y de lo que me importa. Y me lo puede estar contando lo mismo un poeta de hace 2000 años que un poeta de hace 20, o de un poeta contemporáneo, o de un poeta que tenga ahora 15 o 20 años.
O sea, es una verdadera razón, en mi caso, para vivir. Y sé que las personas a las que les gusta la poesía, pues les gusta apasionadamente. No es a todo el mundo, porque lo mismo que la música no le gusta a todo el mundo, o que, yo qué sé, el alpinismo tampoco, pues la poesía es una cosa que le gusta a unos pocos, pero a eso a los que les gusta para toda la vida y apasionadamente, como un gran amor que no se olvida nunca y que nunca traiciona. Y por esa relación que tiene con la música, voy a empezar leyendo un poema que se llama precisamente Canción. Y no lo voy a cantar, aunque hay una música de fondo que me ayudó a escribirlo, y era una canción que cantaba mi madre, una canción gallega, que tiene una letra que a mí me hacía pensar. La canción dice así: 5 sentidos tenemos, los 5 necesitamos, y los 5 los perdemos cuando nos enamoramos. Y yo, cuando ya me enamoré, después de un tiempo, después de oír la canción de niña, y vi que era mentira, que la canción es falsa, porque no perdemos los sentidos. Cuando nos enamoramos, vos tendréis la experiencia, casi todos vosotros, pues lo que hacemos es ganar los sentidos. Es como si sintiéramos más, como si esos sentidos se reforzaran y sintiéramos muchas más cosas con mucha más profundidad y con mucha más hondura. Y por eso escribí el siguiente poema. Que es como un desmentido de esa canción gallega tradicional. Dice así: se pierden los sentidos, es cierta la canción. La noción de lo dulce y amargo se confunde y el latido de un cuerpo se convierte en clamor. El olor de una piel abruma el universo y en el fondo, en lo oscuro, se ve con precisión. El tacto de unos hombros descubres por destino. Se ganan los sentidos. Es falsa la canción. En fin, que cuando nos enamoramos nos pasan cosas muy curiosas y extrañas, y los poetas se han dedicado a analizarlas y a meterlas en sus poemas. Pero la poesía también sirve, por ejemplo, para criticar cosas que no nos gustan en la sociedad. Y aunque ahora no está de moda la poesía abiertamente comprometida y política, porque no sirve para solucionar directamente los problemas de una fábrica, por ejemplo, sí que sirve para hacernos más críticos con el lenguaje con el que nos manipulan desde arriba, desde el poder. Y también sirve, por ejemplo, y voy a leer un poema que tiene que ver con eso, para desmontar algunos mitos que vienen del pasado, que parecen parte de la tradición y que nos hacen mucho daño todavía en el presente. El poema que voy a leer se titula Aviso de correo y tiene que ver con el mito de Pandora, la caja de Pandora. No sé si lo conocéis. Pandora es la primera mujer creada según la mitología griega y se le encomendó vigilar, era muy bella, los dioses le dan todos los dones, pero también un defecto que era el de la curiosidad. Y se le encomienda vigilar una caja de la que no puede abrir bajo ningún concepto. No puede... es lo único prohibido que tiene. Este mito es parecido al mito de Adán y Eva. Eva, la de la Biblia, pues sabéis que también se le dice que no puede comer de una manzana, de la manzana del árbol, de un determinado árbol, y ella también es curiosa, cae en la tentación y echa a perder la felicidad de Adán. O sea, los hombres eran felices hasta que llegaron las mujeres, eran muy curiosas, lo estropearon todo. Pues esos mitos que parecen antiguos siguen ahí y siguen haciendo bastante daño, porque se ve a la mujer como culpable de muchas cosas, de desgracias que le pasan a los hombres. Y aunque parezca que lo hemos superado, pues la Biblia sigue ahí haciendo mucho, creando un discurso que hay que desmontar ya. Pues de eso va mi poema. En este poema imagino que la caja de Pandora llega a mi casa y que ya tiene otro contenido nuevo.
en lugar de estar allí todos los males que salen de... porque Pandora cuando la abre pues hace que todas las enfermedades se dispersen por el mundo y que el hombre deja de ser feliz por culpa de la mujer, pues ya imagino que la caja de Pandora ha cambiado y que tiene otro contenido, que hay que darle la vuelta a los mitos nocivos. Llamarán a tu puerta una tarde cualquiera y no se sabe quién habrá dejado en el suelo un paquete para ti. Muy frágil, dice al dorso. Lo remite Pandora, albergue de montaña en el Olimpo, Grecia la Vieja. Sí, parece su otra caja, la caja fascinante, la olvidada, la que nunca abrió nadie, la que escondía el tiempo en algún zulo, la que cruzara intacta por los mitos, la que nunca extrajeron los viejos arqueólogos, ni indagaron los más serios poetas, y que mira por dónde aparece en tu puerta, inesperada. Contiene la mordaza ya suelta de Pandora, venenos para dar a las palabras que usurparon el trono tantos siglos, ese brillo del no, el cinismo de Hermes, ondas para romper los espejismos de las formas dañinas del amor y palabras vibrantes y fresquísimas, dispuestas a pisar, como gacelas, las lenguas gangrenadas e inservibles. Algo queda en el fondo, no lo mires, cuídate de Pandora, es el olvido. Si llaman a tu puerta cualquier día, si traen un mensaje de muy lejos, mira la dirección del remitente, porque a veces los dioses caprichosos rectifican el mundo en cajas nuevas. Bueno, pues en este poema hablo del brillo del no, que es un homenaje es un verso de una escritora que me gusta mucho, Concha García, y habla del brillo de decir no, el saber decir no cuando hay que decir no. Y también de las ondas, que como sabéis son rosquillas chinas, para romper los espejismos de las formas dañinas del amor. Porque yo creo que el amor, dentro del amor hay muchos mitos muy dañinos. Ese de que nos dice que el amor es para toda la vida, cuando no siempre es así. El que nos dice que tenemos una media naranja por ahí, y resulta que luego la media naranja se convierte en medio limón. Lo del príncipe azul, que no existe, luego los príncipes ni son príncipes ni son azules, y no vale la pena ir detrás de ninguno, por lo menos no gastar demasiada energía en ello. En fin, que hay muchos mitos sobre el amor que nos hacen mucho daño y sufrimos mucho por culpa de los mitos del amor. Bueno, pues aquí le pido a Pandora, digamos, me gustaría soñar con un mundo en el que por fin se le da un poco la vuelta a los mitos dañinos. Pero bueno, el amor es muy hermoso y tiene muchas partes, no creáis que yo voy a ir en contra del asunto, porque la poesía también sirve para celebrar los momentos hermosos del amor, aunque no sean muchos, aunque a veces escribimos cuando se acaba, precisamente, o cuando hay desamor. Pero voy a leer un poema en el que intenté dar una definición del abrazo. Y para eso también recurrí a la mitología y lo comparé con el viento, con las distintas clases de vientos. Los griegos en los mitos, en su mitología, le tienen puestos nombres a cada tipo de viento y los personifican. Unos son más, digamos, malhumorados, otros son más intensos, otros son más suaves, otros más dulces, otros más adecuados a unas circunstancias o a otras. Entonces, comparo el abrazo con el viento. Definición de abrazo. No temerás los odres destapados de Eolo. Los vientos se entrecruzan tras los mares, viajan en las borrascas, pulsan olas turgentes, despeinan deportistas y palmeras. Los abrazos son vientos concentrados y sabios. Mi noto tú, mi céfiro, mi bórea. No temerás las calles arrasadas, los bosques descuajados, los altos oleajes. No temerás los odres destapados de Eolo. Bueno, pues voy a seguir con otro poema de amor, pero de amor que tiene que ver, es más bien más erótico que amoroso, tiene que ver con la piel.
La piel como... y tiene que ver con la muerte también, porque el amor y la muerte a veces están dialogando frente a frente. En mi pueblo, cuando yo era niña, hace muchísimos años, pues teníamos una costumbre que era criar gusanos de seda. Por gusto de ver crecer los gusanos, se les alimentaba con hojas de morera. Era una tradición medieval, de la época en la que se cultiva todo el Levante, todas las subidas de Levante. Es típico criar gusanos de seda, y la única gracia era verlos formar luego el capullo de seda, envolver al gusano, del que luego, pues... Pero bueno, nosotros no nos dedicamos a la industria de la seda, ni mucho menos. Pero esa imagen se me ha quedado ahí, y al final he acabado comparando en un poema la piel, que es hermosa, que es como la seda, en los momentos de la experiencia amorosa, que luego se convierte también en nuestra mortaja. Esa piel amada luego es, digamos, el sudario, la mortaja que nos envuelve cuando morimos. Y el poema dice así. Se titula Taller de sedería. Seda del párpado, seda de la ingle, seda roja del cielo de la boca, seda blanca escondida de la nuca, la pieza con pequeños lunares de la espalda, crisálida de seda del ombligo, el ovillo del pubis, la seda que se adentra, el encaje de seda de la axila, la organza de los labios, la piel como sedante, las palabras sedosas, el sedal sin anzuelo de los brazos, piel de fibra tensada, tarea de hilandera del gusano inquilino, el tejedor del gremio de los sastres futuros que destejen la vieja seda rota y desvaída, y el trapero que rasga y que descose los últimos recortes, los retales, la mortaja de seda apolillada. En fin, también tiene que ver con